Derivadas por fórmula. En este video veremos las estrategias algebraicas para las cuales se pueda resolver derivadas que se emplean únicamente con formulario. Entonces tenemos estos primeros casos, vamos a resolver estos primeros ejercicios. Iremos de los más fáciles a los más complicados. Derive la función y tenemos el primer caso. Para empezar, la notación para poder derivar una función, en este caso f de x, será la siguiente. Será f' de x, donde este pequeño apóstrofe significará que la función ha sido derivada. Entonces, para aquí emplear necesitamos la regla de la potencia. Aquí tenemos los exponentes y los exponentes pasan a multiplicar al número que está aquí. Igual acá el exponente es 1, entonces pasa a multiplicar al número que está frente a la variable. Entonces sería 2 por 1 me daría 2 y x baja el grado del exponente una unidad. Entonces si es a la 2 se queda a la 1. Ahí está. Luego sería 1, porque acá hay un exponente que es 1. 1 por 3 me queda más 3. Y la variable x baja en exponente un grado su unidad. En este caso es 1 menos 1 me daría x a la 0. Y x a la 0 pues es 1. Entonces ya no se pone. Simplemente queda el 3. Siempre que es x, su derivada de x es 1, entonces multiplica nada más al número que está cerca. Ahora la derivada de menos 4 pues es una constante, entonces la derivada de una constante es siempre 0. El segundo ejemplo, que es g de x, entonces pondríamos g' de x. Y aplicamos las mismas reglas. 8 por 5 me daría 40. Y bajamos un grado el exponente de la x, que sería 8 menos 1, 7. Ahora me queda 5 por menos 2, me da menos 10. X, que quedaría en lugar de la quinta, quedaría a la cuarta. Más 6 es una constante, entonces su derivada es 0 y ya no se pone. Vamos ahora con este. Sería y, entonces sería y' para este caso. Y el exponente es menos 2 quintos. Aunque sea fracción y aunque sea negativo, podemos aplicar la misma regla. Menos 2 quintos por el 1 que está aquí, que se sobreentiende que existe, sería menos 2 quintos x. Y aquí sería a la menos 2 quintos y hay que reducirle una unidad. ¿Ok? Entonces esto lo hacemos aparte. Sería menos 2 quintos menos 1. Y ojo aquí, uno de los errores más comunes que nos podemos encontrar es que hacen lo siguiente. 2 menos 2 menos 1, bueno, me da menos 3. ¿No? Sería así, menos 3 quintos. O piensan que la resta podría quedar así. Podría quedar menos 2 y le quito 1, entonces me queda un quinto. Y la verdad es que no, estos son errores muy básicos de fracciones. Manera de morir número 45. Error de primaria. Lo que se debe hacer en este caso es recordamos que el 1 se debe de hacer como una fracción, entonces si es 1, acá tiene otro 1. El mínimo común de 1 y 5 es multiplicando estos dos, 5 por 1 me da 5, y luego podemos multiplicar cruzado. 1 por menos 2 me da menos 2, y luego cruzamos aquí, 5 por menos 1 me da menos 5, y resolvemos esto. Me queda menos 7 quintos, entonces el exponente resultante será menos 7 quintos, de lo cual tendríamos que poner y', esto es igual a menos 2 quintos, x a la, ya simplificamos el exponente y me quedaría a la menos 7 quintos. Listo. Ahora vamos con la siguiente función, que es y igual a 5e a la x más 3. Entonces notemos aquí que la función ya se trata de una función trascendente llamada exponencial. Entonces, esta función exponencial tiene una fórmula muy específica. Y la fórmula de una derivada de una función exponencial, si nos damos cuenta en formulario, es siempre la misma exponencial. Entonces, aquí podemos encontrar también otro error. De los más comunes es que traten a la e como cualquier otra variable x y traten de hacer la derivada de esta función, traten de aplicarle la regla de la potencia, ¿no? Que sería esto multiplicando, entonces pasaría xe y luego restándole una unidad a la x, así. Esto sería error también. Manera de morir número 333. Confusión de la derivada. Lo que se debe de aplicar aquí es la fórmula de una exponencial. Y en caso de que encontremos la exponencial a la x, siempre su derivada será exactamente exponencial a la x, es decir, no cambia. Entonces, aplicando esto, la constante sigue siendo 5. Bueno, voy a poner la notación aquí de la derivada que me faltó. Entonces sería y', sería 5 la constante, pasa. Derivada de e a la x sería e a la x, así, ahí está.
Y luego derivada de la constante que es más 3, entonces pues me queda 0. Entonces ya no se escribe. Y el resultado únicamente se queda así. La derivada de esto es 5e a la x. Ahora vamos con este ejemplo. B de r. Para poner la derivada pondré yo b' de r. Y aquí notamos sobre quién va a aplicarse la derivada. Es decir, a quién vamos a considerar como la x para derivar. Si lo que está dentro del paréntesis es precisamente la letra que vamos a derivar. Entonces toda la derivada se va a aplicar sobre r cúbica. Lo demás va a ser constante, entonces el 4/3 de pi lo podemos ver como una constante. Y aplicando la derivada aquí sería 3, voy a ponerlo aquí, 3 por r, y bajándole el grado a la r me quedaría r cuadrado. Ahora aquí 3 que multiplica y 3 que divide lo podemos simplificar, y entonces la derivada me quedaría 4pi r cuadrado. Ahora vamos con este ejercicio. Pondríamos como notación r' de t. Ahora significa que la variable pues es t a derivar y es la única letra que tenemos. Entonces me quedaría menos 3 quintos que multiplica a ese 5, voy a poner indicado, menos 3 quintos por 5, t, y recordamos que lo que se hace es menos 3 quintos menos 1. Entonces hay que restarle una unidad. Por lo tanto, el menos 3 quintos menos 1, si queremos hacerlo de manera rápida, el 1 lo puedo ver en términos como fracción. Me fijo quién es el denominador, es 5, entonces el 1 lo expreso como 5 quintos. Y simplemente hago las operaciones de arriba. Menos 3 menos 5 me da menos 8. De quintos quedaría. Entonces el resultado me quedaría menos 8 quintos. Entonces voy a borrar esto y ya tengo aquí la operación. Sería menos 8 quintos. Y me doy cuenta que puedo simplificar los números. Quinta, bueno, 5 que multiplica y 5 que divide. Podemos cancelarlo y entonces esto me quedaría como r' de t igual a menos 3. Me queda aquí y luego me queda t a la menos 8 quintos. Y ahí tenemos la primera ronda de ejercicios. Resolvamos de igual manera estos ejercicios. Vamos con este de aquí. Pondríamos r' de x, pero antes de poder hacerlo, nos damos cuenta que esto algebraicamente no existe una fórmula, para lo cual necesitamos primero hacer una manipulación. Es decir, este x séptima, que está abajo como una letra, es la variable, mientras que raíz de 10 es la constante. Entonces, ¿qué pasa si esto, de alguna manera, con un artilugio algebraico la pasamos arriba? Recuerden que eso se puede hacer siempre y cuando enfrentemos el exponente negativo. Si era x a la séptima, aquí será x a la menos 7 y pasará multiplicando la constante. De tal manera que nos quedaría raíz de 10 x a la menos 7. Raíz de 10 es constante y aplicamos la regla de la potencia sobre x a la menos 7. Entonces me quedaría r' de x, aplicándolo me quedaría menos 7 por raíz de 10, me quedaría menos 7 raíz de 10, recuerden, reglas de radicales con número, y sería x a la menos 7 menos 1, menos 7 menos 1 me da menos 8. Ahí quedaría esa derivada. Enfrentémonos a la siguiente. Ahora aquí tenemos una potencia que es esta. Como tengo acá una constante, esta constante necesito elevarla forzosamente a que hay dos caminos. El primer camino, algebraicamente, sería el siguiente. 16 elevada al cubo, entonces podríamos poner como 16 al cubo, así, y esto sería una constante. Y luego x elevado al, en este caso me quedaría x elevado al cubo. E identificamos rápidamente nuestra variable x. De tal manera que con esto nosotros ya podemos determinar cuánto sería la derivada. Y cómo aplicarla sería f' de x, ahora el 16 al cubo. Bueno, si no tenemos calculadora para poder hacerlo, podemos hacerlo manual, 16 por 16 por 16, o también sabemos que el 16 lo puedo factorizar como 2 a la cuarta. Pero ese 16 está al cubo. Entonces, 2 a la cuarta al cubo me quedaría 2 a la 12. O sea, lo mismo que colocar 2 a la doceava. Lo cual, si no me equivoco, 2 a la 10 es 1024. Ahora, multiplicado otra vez 2 a la 11, me quedaría 2000, me quedaría 4000. Si no me acuerdo, si mal recuerdo, sería como 4096 todo. 4096. Ahora sí, aplicamos aquí x a la 3 sería 3 que pasa multiplicando, entonces me quedaría aquí el 3, así. X a la, bajamos un grado la unidad, sería 3 menos 1, me quedaría 2. Y
4096 por 3, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, lo podemos dejar así y ya no hay ningún problema. O evaluar todo esto con una multiplicación. Siguiente ejercicio, tenemos aquí lo mismo que teníamos acá. Es decir, como no existen reglas de cocientes, o sí existen pero son más sofisticadas, puedo valerme siempre que tenga una x abajo, la puedo subir arriba y entonces quedaría como x con el exponente cambiado de signo. Si es positivo, pasa como negativo. Si es negativo abajo, pasa como positivo. Regla básica del exponente negativo. Entonces, para derivar sería g' de x, entonces sería 2 por 1, me quedaría 2 a la x, y este menos 2 pasa a multiplicar al más 1, me quedaría menos 2x, y ojo acá, menos 2 menos 1 me quedaría menos 3. Y si queremos ordenar esto de la manera correcta, aquí no lo hicimos, lo ideal sería regresar los exponentes negativos a positivos, para que nos quede aquí así, 7 raíz de 10 y x a la menos 8 pasaría otra vez en la parte de abajo, pero ya con el cambio de exponente de signo a positivo. Y aquí haríamos exactamente lo mismo, sería 2x y el exponente que va a cambiar de signo es este x a la menos 3, entonces me quedaría menos 2 constante arriba y todo lo que es x a la menos 3 pasaría a la parte de abajo como x al cubo. Así nos quedaría. Ahora vamos con f de t. Esta función que es f de t, sucede con lo mismo, tiene aquí raíz de t. Entonces aquí necesitamos hacer dos cambios ligeros. El primero es la raíz como tal, colocarlo con el exponente fraccionario. Entonces la raíz de t me quedaría como t a la 1/2. Siempre que tengamos raíces, nosotros las podemos poner como exponente fraccionario a la 1/2. Ahora aquí sucede lo mismo, esta raíz es como t a la 1/2. Ya que la pongo así, ahora como está en el denominador, hacemos lo mismo que en los casos anteriores. Para subirla, pasaría como t a la menos 1/2. Pues vamos a ponerle, sería t a la menos 1/2. Sube la letra y el exponente cambia de signo. Entonces sería f' de t y sería otra vez regla de la potencia. 1/2 de t y 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Háganlo esto con fracción para llegar a ese resultado y comprobar. Y ahora sería menos 1 por menos 1/2 me quedaría más 1/2. Me quedaría t a la menos 1/2 menos 1 me quedaría menos 3/2. Ahí está. Y esto, ordenándolo ya con los exponentes, para cambiarlos a positivo, nos quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 2, y el t, la letra t, pasaría abajo con exponente positivo, a la 1/2. Y aquí sucedería lo mismo, sería 1, un 2 ahí, y el t a la menos 3/2 pasaría a la parte de abajo, pero ya con el exponente cambiado a positivo. Y así nos quedarían estos ejercicios de derivadas por fórmulas. Es un tema de lo que es cálculo diferencial. Entonces vamos a empezar con las derivadas más básicas aplicando nuestras fórmulas de derivación. Cabe mencionar que estas son las fórmulas básicas que emplearemos en este video. Si nos damos cuenta, son las fórmulas más simples, entonces vamos a atenderlas haciendo referencia a cada una de ellas. Primer ejemplo, tenemos derivar x sexta. Entonces, para la derivada es muy simple. Aplicamos nuestro símbolo que es f' de x, esto me va a indicar derivada, o también, ahorita veremos otra notación. Entonces, aquí utilizaríamos la regla de la potencia. La regla de la potencia en las derivadas de regla es esta, donde me dice que si la x tiene una potencia enésima, n pasa a multiplicar a la x y n resta una unidad en su exponente. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría de la siguiente forma. El 6 que es n multiplica, pasa a multiplicar a la x, 6x, y el 6 baja un grado su exponente, en este caso 6 menos 1, pues me quedaría 5. Entonces, la derivada de x sexta sería 6x quinta. Vamos ahora con la segunda, que es esta. Ahora, bueno, en este caso ya no es f', sino la función ya como tal es y. Entonces puedo poner y'. Y' de esta función es la misma, es una potencia. Entonces sería 1000 por x, sería 1000x y bajamos el grado una unidad. 1000 menos 1, pues sería 999. Ahí está, nos quedaría de esa manera. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 3. Y esto es igual a 1 sobre x cuadrada. Al no tener funciones o al no tener
fórmulas de derivación donde las letras estén abajo, lo que podemos aquí emplear es, primero, hacer una manipulación algebraica de esto. Es decir, la función como tal, 1 sobre x cuadrada, sabemos por reglas algebraicas que si nosotros pasamos esto a la parte de arriba, cambia el signo del exponente. En este caso, si es positivo, cambia a negativo. Entonces, la función, en lugar de ser 1 sobre x cuadrada, es x a la menos 2. Y otra vez podemos emplear, ahora sí, nuestra fórmula de la regla de la potencia para derivadas. Menos 2 por x sería menos 2x. Y ojo aquí, puede cometer un error poner el menos 1. ¿Por qué? Porque realmente hay que restarle una unidad al exponente. Entonces sería menos 2, lo voy a poner en dos pasos, menos 2 menos 1. ¿Esto qué nos daría? Si nos damos cuenta, menos 2 menos 1 no me da menos 1, sino me da menos 3. Entonces, ojo al momento de tratar con exponentes negativos y restarlos una unidad, no los va a hacer más pequeños en cuanto al número, sino los va a hacer más grandes en cuanto a la notación de exponente negativo. Y finalmente, bueno, pues esto lo expresamos de manera correcta. Ahora, x a la menos 3 está arriba. Si yo lo cambio de posición abajo, entonces pasaría como x cúbica, ya con el cambio de signo en el exponente. Y ahora vamos con este. También hay una ligera manipulación, como no tenemos reglas para raíces, esto sabemos que puedo cambiarlo a exponente fraccionario. Siempre la potencia es el numerador y el denominador es el índice de la raíz, que es 3. Entonces la función me queda x a la 2 tercios. Si derivamos esto aplicando la misma regla a los exponentes, sería 2 tercios que multiplica a la x, y aquí tendríamos que restar de 2 tercios, le vamos a quitar una unidad. Entonces lo voy a hacer también en dos pasos. Entonces y' nos quedaría 2 tercios, y ahora el exponente final de la x sería 2 tercios menos una unidad. Entonces recuerden, ¿cómo hacemos estas operaciones básicas? Vamos a restarle 1, pero para que lo hagamos rápido, en lugar de 1 voy a poner 3 tercios, porque la operación en fracción es en tercios. Entonces 2 tercios menos 1 tercio, pues 2 menos 3 menos 1 de tercios. Entonces el resultado sería 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Y ya que tenemos así, entonces hacemos nuestro cambio. 2 tercios y x que tiene exponente negativo, pasamos en la parte del denominador para cambiar el exponente x a la 1 tercio y que sea siempre positivo. Si nosotros nos quedamos hasta aquí, a poner el exponente negativo, aún no está completo el ejercicio. Forzosamente tenemos que expresar algebraicamente, ya por ley, tener siempre los exponentes positivos. Así. Entonces, esto hay que aprenderlo siempre y tener en la mente de que siempre hay que llegar al resultado, expresarlo con exponente positivo. Bien, vamos ahora a resolver estos ejercicios. Vamos con el 5. Entonces, aquí nuestra derivada, voy a ponerlo justo aquí abajo. Si se dan cuenta, cuando tenemos ahora varios términos, ya es un poco diferente a como vimos el primer caso. Cuando tenemos esta situación, la regla nos dice que nosotros podemos ir sacando derivadas, ya sea en suma o en resta, de funciones diferentes, y lo que tenemos que hacer es nada más ir derivando cada uno de los términos que se están sumando o se están restando. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Derivada de x cuadrada, entonces sería 2x. Ahí está, es el 2 que pasa multiplicando y la x que baja un grado su exponente. Ahora, más 3, derivada de x. Recuerden que la derivada de x es 1. Entonces sería 3 por 1, que automáticamente me va a dar 3. Derivada de menos 4, que es una constante. Todas las derivadas de las constantes valen 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que me va a quedar 3 por 1, pues 3. Y el 0 ya no se escribe y la derivada me queda así, 2x más 3. Vamos con este ejercicio, el 6. Sería f' de x. Y la regla de la potencia me dice que esta potencia aquí, este 3, pasa a multiplicar aquí. Entonces lo pondríamos como 3, paréntesis, 16x. Y tenemos aquí, bueno, de hecho, esta manera es un poco complicada porque realmente hay que derivarlo de adentro. Pero para poder hacerlo, primero necesitamos, es mucho más fácil, primero antes de poder hacer nuestra derivación, hacer lo siguiente. Antes de poder indicar esto, porque no hemos visto todavía la regla de la cadena para funciones de ese tipo, pero no hay necesidad de llegar a esa ley. Lo que tengo que hacer es primero elevar al cubo 16x. Entonces, ¿cuánto me va a quedar 16 al cubo?
Sería 16 por 16 por 16. Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, voy a poner acá 16 al cubo. Ahí está. ¿Ok? Y luego, en este caso, la x también va al cubo. Entonces sería x cúbica. Ahora, ¿cuánto es 16 al cubo? Bueno, nosotros sabemos que el 16 se descompone como 2 a la cuarta. ¿Ok? Y este 2 a la cuarta es 16, pero el 16, lo de adentro, está al cubo. Entonces me quedaría 2 a la, recuerden que la regla de las potencias es multiplicar. 3 por 4, 12. Entonces me quedaría 2 a la 12. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 12? Bueno, lo podemos dejar así, no hay ningún problema. Si quieren ya lo sacan ahí con calculadora para saber exactamente cuánto equivale. Entonces, esto es 2 a la 12. ¿Okay? Es una constante todo esto por x cúbica. Ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es el 2 a la 12, elevarlo. Vamos a ver cuánto nos da. Si 2 a la octava, vamos a ver, si 2 a la quinta me da 32, 2 a la sexta 64, 2 a la séptima 128, 2 a la octava 256, 2 a la novena 512 y 2 a la décima me daría 1024. Entonces, de esos 1024 apenas es 2 a la décima. 2 a la onceava sería el 1024 por 2, entonces vamos a hacerlo aquí. 1024 por 2 me daría 8, 4 y me daría 2048. Acá voy 2 a la onceava, ahora me falta otro por 2 para llegar a 2 a la doceava, que es todo esto. Esto es más fácil que hacer 16 por 16 por 16. Entonces 2 por 8 me da 16, 2 por 4, 8 y una 9. Está 2 por 0, 0 y 2 por 2, 4. Entonces me quedaría 4096. Entonces, esto de aquí, el 2 a la 12 me daría 4096. Y ahora sí, podemos derivar. Bueno, esto todavía es la función. Y ahora sí, en el siguiente paso aplicamos la derivada. 3 por 4096, bueno, ya, me va a quedar algo muy grande. Lo voy a poner ahí indicado. Y x baja su grado, 3 menos 1 cuadrado, no quedaría. Y ahí está, tenemos ya también esta que, bueno, quise hacer aquí sin calculadora, no la tenía a la mano, ¿vale? Ahora, vamos con el ejercicio 7. El ejercicio 7, por espacio, primero vamos a transformarlo. Entonces, antes de pasar a hacer una derivada, si nos damos cuenta, hay un denominador o hay una división. Entonces, para poder efectuarlo, necesito primero, por medio de manipulaciones algebraicas, hacer esto más simple. Entonces, ¿cómo nos quedaría si lo hacemos más simple? Para empezar, este que es x, raíz de x, lo podemos escribir en lugar de verlo así como x a la 1 medio. Ahí está, primer paso. Ahora, como la x a la 1 medio divide a todos, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer una separación de variables, de las fracciones. 4x entre x a la 1 medio más 3 entre x a la 1 medio. Entonces me puede ir quedando de esta manera. Bueno, me parece que ya no cabe. Vamos a hacerlo un poquito más atrás. Ahí está para que se vaya viendo. Ahí está, entonces. Lo que hicimos fue ir separando este x a la 1 medio dividido entre cada uno de los términos. Ahí está. Y ahora lo que me permite, me voy a pasar al siguiente, a esta parte de la pizarra. Aquí lo vamos a escribir. Y todo esto voy a empezar a simplificarlo. No estamos derivando todavía. Lo único que estamos haciendo es ir ordenando el término para que la derivada sea más fácil. X cuadrada entre x a la 1 medio me va a quedar x. Y recuerden que en la división los exponentes se restan. 2 menos 1 medio me da 3 medios. Entonces, ojo, rectifíquenlo ya sea con calculadora o háganlo a mano. Más 4 y ahora simplificamos x a la 1 entero entre x a la 1 medio. Esto me da, si restamos un entero menos 1 medio, pues me queda 1 medio, x a la 1 medio. Y luego, este término como no tiene x, lo único que puedo hacer es esta x a la 1 medio, subirlo, que acompañe a nuestro 3, para que sea 3x a la menos 1 medio. Y ahora sí, si nos damos cuenta, ya tenemos sumandos que aparecen, entonces ya podemos aplicar nuestra derivada. Entonces sería f' de x, serían aquí 3 medios de x, y sería 3 medios menos 1, lo vamos a hacer mentalmente. 3 medios menos 1 me da 1 medio, ¿sí? Es decir, son 3 medios
menos 2 medios. Ahora vamos con el siguiente. Sería más 4 por... Este 1 medio pasa a multiplicar al 4, entonces me quedaría así. 1 medio de x, y es 1 medio menos un entero, porque hay que restar una unidad siempre. 1 medio menos un entero me queda menos 1 medio. Ahí está. Y luego vamos con el siguiente. Más por menos, en la derivada me daría menos 3, que multiplica al 1 medio, y me quedaría x a la menos 1 medio menos un entero. Eso me da menos 3 medios. Entonces hay que ir ejercitando la parte de las fracciones. Siguiente y último paso, reducir y simplificar lo que se pueda. Acá no puedo, entonces se queda así. 3 medios de x a la 1 medio. Aquí sí puedo, 4 entre 2, pues me da 2. X a la menos 1 medio. Y finalmente de este lado me queda menos 3 mitades de x a la menos 3 medios. Quedamos que siempre habría que expresar el resultado de manera limpia con todos los exponentes positivos. Entonces, como último paso, lo único que tengo que hacer es ir cambiando de posición los exponentes que aún no son positivos, como este. X a la menos 1 medio pasa abajo como x a la 1 medio, menos 3 medios, y acá tengo otro, entonces va a quedar aquí abajo. Y como es a la menos 3 medios, aquí será a la 3 medios. Y listo, ya también tengo ese ejercicio ahí resuelto. Y bien, para completar esta serie de ejercicios, vamos con el 8 y con el 9. Para el caso del ejercicio número 8, nos piden la derivada. Con respecto a x estamos derivando todo. Entonces, si no tiene la x, significa que todo lo que no tenga x es constante. En este caso, 4pi cuadrada. Por más de que tengamos el cuadrado acá, sería un error intentar hacer el 2 que multiplica el 4 para que me quede 8pi. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque esto es una constante con respecto a la letra que estamos derivando, que es la x. En cálculo, acostúmbrense a derivar todo con respecto a x. Si ven una x, entonces a la x es a la que le aplican la regla. Como no tengo x, entonces todo esto es constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Pues 0. Entonces, derivada de 4pi cuadrada, 0, automáticamente. No hay más, ¿ok? No hay que aplicar aquí otra regla. Vamos con el 9. Primero, transformamos esto a una función que sea un poco más fácil de derivar. Esto es x y esto es x a la 1 medio. X por x a la 1 medio me quedaría x, este es un entero y este es un medio. En multiplicación se suman y me queda x a la 3 medios. Ahora, este de abajo, ¿cómo nos va a quedar? 2 por x a la 1 medio, 2 es 4 medios. 4 medios más 1 medio, porque se están multiplicando, serían 5 medios. Como se encuentra en la parte de abajo, es mucho mejor hacer un último cambio aquí para que me quede esto de aquí abajo. Vamos a ponerlo en la parte de arriba para que rápidamente tengamos la notación. Entonces me va a quedar x a la menos 5 medios. Entonces esta función se transformó en esta y esta ya la puedo derivar. Pondríamos y' y aplicamos regla de la potencia. 3 medios de x, 3 medios menos 1 sería 1 medio. Ahora acá viene menos 5 medios por más, me queda menos 5 medios, x, y recuerden que acá es menos 5 medios menos 1. Voy a ponerlo aquí arriba. Menos 5 medios menos 1. El 1 lo pueden ver como 2 medios si son, la fracción está dada en medios. Me queda menos 7 medios, 5 y 2, 7. Ahí está. Entonces me quedaría menos 7 medios el resultado. Y ahora ya saben, como último paso, conviene siempre expresarlo de manera correcta. Aquí se da 1 medio y la manera correcta es siempre el exponente dejarlo positivo. Así. Y entonces hasta aquí ya nos quedarían nuestros ejercicios de derivadas básicas con las fórmulas más elementales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial de la materia de cálculo diferencial. Avanzamos ahora con regla de la cadena y vamos a ver 3 ejemplos para ver cómo es la derivación aplicando regla de la cadena. Primero, la fórmula de la regla de la cadena es la siguiente, de tal manera que podamos identificar cuándo aplicarla. Entonces, ¿cómo es la regla de la cadena? Bueno, la regla de la cadena viene de la siguiente manera. Si yo quiero derivar una función, en este caso la función es u a una potencia enésima, voy a resumirla aquí, el resultado es con regla de la potencia n por u, bajando un grado la potencia enésima por derivada de la función, es decir, derivada de lo que sea u. Entonces, de esta manera es como vamos a hacer la derivación. Vamos a ver.
tomamos aquí en cuenta y vamos a tomar u como la parte de adentro. Esto de aquí sería u. Entonces, por lo tanto, yo puedo ver que esta función la puedo escribir así, como u a la 1/2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una raíz. Entonces, aplicamos nuestra regla de la cadena. Al aplicar regla de la cadena me quedaría f' de x. Esto es igual, sería exponente, pasaría, es 1/2 por u. U es 1/2 menos 1, entonces habría que hacer 1/2 menos 1 es menos 1/2. Por derivada de u, que está aquí indicada, u'. Entonces, ¿cuánto vale u? ¿O quién es u? U es x cuadrada más 1. Entonces hay que derivar x cuadrada más 1. Derivada de x cuadrada es 2x. Derivada de 1 es 0, entonces ya no se pone. Ahí está. Ahora multiplicamos, hacemos operaciones. 2x por 1, 2x, 2. Y u, ¿cuánto equivale u? Ah, bueno, pues u, recuerden que es x cuadrada más 1. Entonces esto me quedaría así, x cuadrada más 1 a la menos 1/2. Por lo tanto, todavía hay que seguir manipulando esta parte. Recordamos que todo debe ser expresado con exponente positivo. Y nos damos cuenta que aquí esto se puede cancelar. 2 entre 2, la unidad. Entonces, ¿qué me queda? X entre esto, todo esto que pasa al lado aquí abajo, lo puedo poner así, como exponente a la 1/2 ya positivo. Y de esta manera nos queda el resultado. Ya nada más, si quieren, al final este 1/2 sabemos que es una raíz cuadrada, entonces podemos retornarla a su forma de raíz cuadrada así. Y listo, tendría yo, ahí está el resultado de derivar la primera función. Cabe mencionar que este es un ejercicio muy simple y es el que nos sirve casi siempre para poder captar la idea, captar cuál es la idea del problema. Ahora vamos con el ejercicio B, que está aquí. Para este ejercicio, nuestra u será la parte de aquí, de adentro. Siempre en las trigonométricas, u casi siempre será el argumento, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Nosotros acá tenemos la fórmula del seno de u. Entonces, ¿cómo se aplica aquí la regla de la cadena? Para poder derivar, voy a ponerlo acá, derivada con respecto de x de una función seno de u, aplicando la regla de la cadena aquí, sería la derivada del seno es coseno de u por u'. Ahí está, ahí vemos directamente dónde queda la regla de la cadena, u'. Entonces, cuando u ya no valga x, tendré que aplicar esto. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Sería y', derivada del seno sería coseno. Coseno de u, que es coseno de x cuadrada. Ahí está. Por derivada de u. Como u es x cuadrada, derivamos x cuadrada y nos damos cuenta que su derivada es 2x. Entonces, si yo multiplico esto, recuerden que esta 2x nunca multiplica el argumento. El argumento no hay manera en que pueda multiplicarse con una variable x. El argumento se queda siempre así y la variable x pasa a multiplicar a la parte algebraica, que es 1. Será 2x coseno de x cuadrada. Y así nos quedaría de manera correcta esta derivación. Entonces, noten qué diferencia va a haber entre esta derivación y la que sería la del inciso C. En el inciso C, la forma más usual para poder derivarla sería expresarla así. Seno de x, pero como es el seno, la función es la que está al cuadrada, noten que aquí es el argumento el que está al cuadrado, entonces no puedo hacer nada más que el puro argumento dejarlo así. Pero si es la función trigonométrica la que está al cuadrada, entonces puedo colocarla sin problema así. Y al colocarla de esa manera, ahora sí aplicamos regla de la cadena. Sería en este caso y', y este 2 baja aquí a multiplicar, sería 2 por seno de x. Esto baja un grado, entonces en lugar de 2 sería 1 por lo de adentro, por derivada de u. Recuerden que aquí esta función ahora es u. Entonces, por derivada de u, derivada del seno, es el coseno de x. Ahí está. Como es x, ya no tengo que derivar otra vez internamente acá. Nada más poner derivada coseno de x. Entonces, si yo multiplico y ordeno, siempre va primero en los números o los algebraicos, sería 2 seno de x y luego coseno de x. Así, no hay ningún problema en dejarlo así. Esto de acá me parece que se puede todavía simplificar o se puede dejar sin ningún problema así. Y ya nos quedaría así. Entonces, ahí está, esa también, su resultado ya quedó. Bien, vamos con estos dos ejemplos más.
aquí vamos a aplicar, sabemos que esto de aquí es la función u. Entonces hay que aplicar nuestra regla de la cadena. Sería y', sería 100 que multiplica, sería 100 que multiplica a la función u, bajamos un grado el exponente, sería a la 99 multiplicado por la derivada de u. La derivada de u es, hay que derivar mentalmente esto. Derivada de x cúbica sería 3x cuadrada. Derivada de menos 1, 0, ya no se pone. Y ahora pasamos a multiplicar álgebra con álgebra nada más, de tal manera que la potencia, pues para poder multiplicar no se puede, hay que desarrollarla esta, entonces más vale, es más conveniente dejarla así. 3 por 100 me da 300, x cuadrada, y luego multiplicando a la función a la 99, indicando que hay que desarrollar así, que es la manera más simple en cómo se puede reescribir. Ahí está. Entonces ahí nos quedaría esta derivación. Vamos ahora con el ejemplo E. Está de este lado. Ahora, lo que podemos hacer en el caso del ejemplo E, lo voy a poner acá. Vamos a ponerlo aquí, una pequeña manipulación. Esto lo vamos a subir arriba. Si lo ponemos arriba, vamos a dejarlo así, x cuadrada más x más 1. Y ojo, ¿a qué exponente tiene aquí? Pues tiene a la 1/3 porque es raíz cúbica. Entonces su exponente sería a la 1/3. Al pasar arriba, cambiaría de signo y pondríamos a la menos 1/3. Este 1, pues prácticamente ya no se pone o se sobreentiende que está aquí porque 1 por esta cantidad me da la misma cantidad. Entonces nos queda acá. Si fuera un 2, pondría yo el 2 aquí. O si fuera un 100, pondría yo el 100 justo aquí. Entonces ahí nos queda. Ahora ya sé exactamente lo que vamos a derivar por regla de la cadena. Entonces vamos a ver. F' de x. Vamos a ir siguiendo. Sería menos 1/3. Vamos a ver. Voy a hacerlo un poquito más atrás para que me quepa. Voy a ponerlo aquí. F' de x sería menos 1/3. Ponerlo así. Y luego sería la función restado una unidad la potencia. Tengo la función, sería menos 1/3 menos 1. Menos 1/3 menos 1 me da menos 4/3. Entonces hay que aprenderse estas formas de hacer las fracciones rápidamente. Por derivada de lo de adentro, derivada de u. Derivada de x cuadrada son 2x, derivada de más x sería más 1, derivada de más 1 más 0, ya no se pone. Y ahora multiplicamos algebraico con algebraico. Casi siempre la función u, la que está elevada a una potencia, no se va a tocar, se va a mantener así. Entonces sería menos 2x, bueno, voy a ponerle menos, y acá sería 2x más 1, abajo hay un 3, y vean que la función u a la menos 4/3 tiene exponente negativo, entonces para volverlo positivo, lo cambio de posición hacia el denominador. Ya puedo poner 4/3 positivo. Y ya sea que lo dejemos así, o que incluso podamos todavía simplificar un poco más. Entonces, la manera más correcta sería dejarlo así, no hay ningún problema. Puede quedar, sin embargo, esto todavía se puede hacer, no es simplificar, sino más que nada hacer una manipulación algebraica para escribir el resultado de otra manera y también estaría correcto. Bien, vamos con esta derivación especial. Es especial porque tiene la exponencial. Recordemos cuál es la fórmula de la regla de la cadena aplicada a la exponencial. Si el exponencial tiene una función u como exponente, sería esto es igual a e a la u por u'. Así de simple se aplica la fórmula cuando tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Cuándo identificamos qué es regla de la cadena? Cuando el exponente, esto ya no es simplemente x, sino ya es otra cosa diferente a x. Vamos a ver. Sería entonces y'. Primero aplicamos la fórmula, pasa e a la u, entonces sería e al seno de x. Y luego lo voy a esquematizar, sería por derivada con respecto a x de u, donde u es precisamente el seno de x. Entonces me falta aplicar aquí la derivada. Acá lo indico nada más. Y en el siguiente paso desarrollamos. Por derivada del seno de x, es muy fácil, con fórmula es el coseno de x. Y ahora pasamos a colocarlo de manera correcta. Primero va algebraico, luego va trigonométrico y luego va exponencial. Entonces, el trigonométrico tiene prioridad para colocarse primero, sería coseno de x, y luego viene exponencial a la seno de x, de esta manera. Y listo, ahí tendríamos ya la derivada de regla de la cadena aplicada a esta función típica exponencial. Vamos ahora a adentrarnos a las derivadas trigonométricas, para lo cual requerimos nuestro formulario de derivadas trigonométricas que tenemos aquí. El primer ejemplo
Vamos a resolverlo y nos dice derivar y igual a x cuadrada seno de x. Obviamente en nuestras derivadas necesitamos las reglas básicas. Aquí tenemos un producto de dos funciones. Aquí x cuadrada será u y seno de x será la función v. Por lo tanto, nuestra fórmula de un producto, recordamos, la voy a poner aquí, la derivada con respecto de x de un producto sería u' por v más u por v'. Ahí está. Entonces vamos a desarrollarla. Pondría yo y'. Esto sería igual a la derivada de u, que en este caso es x cuadrada, su derivada sería 2x, por la función v, que sería seno de x, ahí está, más u, que es x cuadrada, por la derivada de v. La derivada del seno, ahora me toca derivar seno, nos damos cuenta que la derivada del seno de x sería el coseno de x. Entonces me quedaría x cuadrada coseno de x por derivada de u. Derivada de x, que es en este caso es toma el valor de u, derivada de x pues es 1. Entonces prácticamente no se afecta. ¿Ok? Entonces 1 por esa cantidad me sigue dando lo mismo. Y luego de esto podemos ordenarlo. Bueno, de hecho ya está. Parece ser que no hay más detalle. Esto me quedaría como 2x. Siempre la parte algebraica va primero, luego la trigonométrica. De igual manera aquí la parte algebraica y luego la trigonométrica. Recuerden, nunca mezclar estas x algebraicas con las x del argumento a la trigonométrica. Siempre se deben de quedar de esta manera. En caso de que se pueda factorizar o hacer algunas transformaciones, se hace. Sin embargo, yo creo que con eso nos queda el resultado. No hay más problema ahí. Ahora, vamos con el ejemplo B, que está del lado derecho. Nuestras derivadas aquí están. En el ejemplo B tengo ahora un cociente. Entonces tenemos la derivada del cociente que está de este lado. Por lo tanto, necesitamos aquí nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula para la derivada? Vamos a ponerlo aquí primero. Derivada de x de un cociente u sobre b sería u' por v menos u v'. Ahí está, todo esto sobre v cuadrada. Entonces, aquí lo de arriba será u, lo de abajo será v. Y vamos a proceder. En este caso sería f de x, sería u', es decir, derivada de la secante. Vamos al formulario y la secante se deriva, su derivada es tangente secante. Entonces lo voy a poner. Sería tangente de x, secante de x, todo esto que multiplica a la función v, que es 1 más tangente de x. 1 más tangente de x. Esto va menos, y ahora viene u, que es secante de x, lo voy a poner aquí abajo en el renglón, que multiplica a la derivada de v. La derivada de esto, derivada de 1, 0, pero derivada de la tangente, si nos damos cuenta, su derivada es la secante cuadrada. Entonces pondríamos secante cuadrada de x. Ahí está. Todo esto va sobre v elevado al cuadrado. Entonces sería 1 más tangente de x, todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Podemos dejar de lado ya nuestras fórmulas y concentrarnos únicamente en todo el desarrollo. Para que el desarrollo sea un poco más fácil, lo voy a pasar justo aquí, para tener más espacio. Entonces sería f' de x. Vamos a ver. Hacemos un producto aquí, entonces vean todo lo que tenemos. 1 por tangente de x, secante de x, me queda tangente de x, secante de x, y luego tangente de x por todo esto, me queda más tangente cuadrada de x por secante de x. Ahí está. Luego, menos, y acá sería secante por secante, me quedaría secante cúbica de x, de esta manera. Todo esto nos queda entre 1 más tangente de x. Para poder simplificar trigonométricas, recuerden que hay que usar las identidades trigonométricas. Ahora, ¿qué tenemos aquí arriba para poder cancelar? Siempre que tengamos términos semejantes en las trigonométricas, como secante, secante y secante, podemos aplicar al menos una factorización. Como todos tienen secante, factorizo en base a la secante de x. ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis? Si ya factoricé la secante, entonces adentro me queda tangente de x
más tangente cuadrada de x, ahí está, menos, y acá pues acá hay secante cúbica, entonces me quedaría secante cuadrada. Ahí está, todo eso. Todo esto entre el 1 más tangente de x al cuadrado. Entonces esto lo pondría como 1 más tangente de x al cuadrado. Nos quedaría así. Y de ahí parece que pues ya no hay nada más que hacer. Parece que es todo lo que nos queda. A menos que podamos a lo mejor de repente simplificar algunas funciones aquí. Estas de aquí, la tangente cuadrada y la secante cuadrada, se relacionan por medio de identidades. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. ¿Sí? Aún nos queda espacio por aquí abajo. Entonces vamos a ver, sería secante de x que multiplica, y acá me quedaría tangente de x, esta no, no, esta pasa igual, pero las que son cuadradas, por ejemplo, la tangente cuadrada, su identidad trigonométrica, o la de la secante cuadrada, su identidad la puedo emplear. En este caso, la de la tangente cuadrada viene así. Vamos a ponerla aquí. Sería tangente cuadrada de x más 1, esto es igual a la secante cuadrada de x. Entonces yo voy a dejar la tangente cuadrada normal y menos a lo que equivale la secante cuadrada. La secante cuadrada equivale a esto, entonces a estos dos le cambio el signo. Menos por esta cantidad, que es lo que voy a sustituir, en lugar de la secante cuadrada, me quedaría menos tangente cuadrada de x y menos por más 1, menos 1. Con lo cual aquí me doy cuenta que esta y esta se cancelan. Entonces el resultado me va a quedar todavía un poco más simple. Me va a quedar secante de x por tangente de x menos 1, y ya todo esto obviamente entre 1 más tangente de x, ya no sé si se alcanza a ver, al cuadrado, abajo. Abajo ya no hay manera de que quede más simple. Entonces ahí está, ahí se alcanza a ver nuestro resultado, que sería esto. Y bueno, ya queda esta parte de las funciones. Vamos con estos siguientes ejemplos de derivación trigonométrica. Tenemos aquí y igual a cosecante de x, cotangente de x. Entonces lo primero que hay que notar es que son dos funciones trigonométricas que se están multiplicando. Por lo tanto, voy a requerir nuevamente nuestra regla del producto. En este caso pondríamos, vamos a colocarlo aquí abajo, y'. Primero, derivada de u, derivada de la cosecante. Veamos a qué equivale la derivada de la cosecante. La derivada de la cosecante, que es la última que tenemos hasta aquí abajo, es menos cotangente cosecante. Entonces, cuando es x no hay ningún problema, esto es menos cotangente cosecante. Vamos a ponerle aquí, menos cotangente de x, cosecante de x, que multiplica, como esta es la derivada de u, multiplica a v, así como tal, que es cotangente de x. Listo. Lo pongo en paréntesis, luego viene más. Ahora es lo contrario, ahora es la primera función u, que es cosecante de x, que multiplica a la derivada de la cotangente. Su derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Entonces vamos a colocar menos cosecante cuadrada de x. Y vamos ahora a simplificar, es decir, multiplicar las operaciones. Cotangente por todo esto nos queda menos cotangente cuadrada de x, cosecante de x. Y luego más por menos me queda menos cosecante por cosecante, cosecante cuadrada, me queda cosecante cúbica de x. Y listo, de esta manera nos queda. Ahora nos damos cuenta que aquí se puede, de cierta manera, hacer una factorización con respecto a la cosecante. Entonces me quedaría así. Sería la cosecante de x que multiplica a menos cotangente cuadrada de x menos cosecante cuadrada de x. Ahí está. Y hay que recordar cómo las identidades trigonométricas para poder simplificar. Recordemos que la cotangente cuadrada de x, esto es igual a, mejor dicho, la cotangente cuadrada de x más 1 es igual a la cosecante cuadrada de x. Entonces acá tengo un valor para poder sustituir. Lo que vale la cosecante cuadrada, que es todo esto, lo voy a meter justo aquí, para ver qué nos arroja.
Entonces quedaría cosecante de x, que multiplica, la menos cotangente cuadrada no la tocamos, y menos, vamos a meter todo lo que equivale a la cosecante cuadrada, que es, voy a poner otro paréntesis, cotangente cuadrada de x más 1, así. Ahora este menos que afecta al paréntesis, me doy cuenta que lo que va a hacer es cambiar de signo a la cotangente y al más 1. Entonces a ambos los afecta y los transforma en negativos. De aquí nos podemos dar cuenta que lo que tenemos, ahora sí, sería nada más esto, menos cotangente cuadrada de x, menos cotangente cuadrada de x, vamos a ver qué nos queda. Sería y', esto es igual a cosecante de x, menos, simplificamos esto, sería menos 2 veces la cotangente cuadrada de x menos 1. Ahí está. Y pues parece que aquí, esto de aquí, prácticamente pues ya no se puede hacer más, ya nos quedaría de esta manera. Así nos quedaría y ya lo tendríamos ahora sí, la función en derivada. Listo, ahí nos queda este ejemplo. Ahora vamos con el ejemplo del lado de la derecha. Vamos a ver el ejemplo del lado derecho, vamos a borrar todo esto. Y vamos a colocarlo también justo aquí. Tenemos de igual manera un producto, donde esto es U y esto es V. Entonces hay que emplear la misma regla. Vamos a ponerlo aquí. Y' derivada de U, es decir, derivada de la exponencial, sabemos que es el mismo exponencial, por la función V. Luego es más la función U normal por derivada de V. Derivada del seno, pues es el coseno. Nos quedaría así. Y listo, parece que no se puede simplificar. Lo único que podemos hacer por ordenanza sería factorizar en base al exponencial para que nos quede exponencial a x por seno de x más coseno de x. Y de esta manera tener también nuestra derivada. Y listo. Entonces de esta forma es como podemos ir entrenando derivadas trigonométricas. Derivadas de funciones trigonométricas inversas. En este video veremos cómo se hacen o cómo se ejecutan las derivadas para funciones trigonométricas inversas. Tenemos aquí dos casos. Derive y igual al seno inverso de x y y igual a la tangente inversa de x. El símbolo seno a la menos 1 significa que es la función inversa. También muchas veces se simboliza de la siguiente forma, como arc seno. Entonces, en cualquiera de los casos se tratan de la misma representación para funciones inversas. De aquí lo mismo sería arc tangente o arco tangente. Ahí está. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a derivar. Para poder obtener las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, necesitamos una fórmula. La fórmula se puede deducir. Nosotros de esto sabemos también, es decir, y igual al seno a la menos. Sabemos también que como esta es la función trigonométrica inversa, si yo paso la función del otro lado, pasa como su operación inversa. Si es seno inverso, pasará como seno normal. Entonces, ejecutándolo sería seno de y igual a x. Así nos quedaría. Son dos equivalencias, únicamente hay que pasar esto del otro lado. Ahora, esto se va a cumplir siempre y cuando y sea un ángulo mayor a 0 y se encuentre entre menos pi medios y pi medios. Entonces, una vez conociendo esto, vamos nosotros a derivar implícitamente nuestra nueva función, que es seno de y igual a x. Si derivamos implícitamente, sería aplicar derivadas a ambos lados. Seno de y, su derivada sería coseno de y. Y'. Recuerden que siempre en la derivación implícita, cuando derivo y es cuando pongo y' o derivada de y con respecto a x. Derivada de x, pues es 1. Y ahora despejamos el y', ya que lo que quiero encontrar es una fórmula para hacer una derivación con respecto a y. Entonces sería 1 sobre coseno de y. De esto también nosotros sabemos que el coseno de y, dadas las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas pitagóricas, se puede escribir de la siguiente manera, como 1 menos seno cuadrado de la función y, así, de esta manera. Entonces yo puedo emplear esa sustitución aquí. Me quedaría y', esto es igual a 1 entre, y en lugar de coseno de y ponemos a lo que equivale, que es la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Ahora, de esto podemos nosotros concluir lo siguiente. Y', que como tal es nuestra derivada, ¿sí? Es decir,
y' es la diferencial con respecto al tiempo, con respecto a x, entonces lo podemos poner así, dy sobre dx. Esto equivale, si nos damos cuenta, a derivar este lado, que sería la derivada de ¿quién? La derivada de y, ¿quién es y? Y es seno inverso de x, entonces transformando un poco sería derivada con respecto a x de y. Entonces acaba y, pero ¿quién es la función y? Ah, bueno, la función y es seno inverso de x. Entonces hacemos un cambio de variable. Seno inverso de x es igual a ¿qué? Equivale a esta fórmula, que es 1 entre la raíz de 1, y en lugar de poner seno cuadrado de y, pongo exactamente a lo que equivale seno de y. Aquí está. Seno de y equivale a x, pero la función está seno al cuadrado, entonces tendría que poner x elevada al cuadrado. Y nos quedaría justo así, de esta manera. Obviamente, como estoy acá derivando con respecto a x, también muchas veces el 1 se pone 1 diferencial x. Entonces sería 1 diferencial x. Y de esta forma hemos deducido, por medio de una derivación implícita, cuál será nuestra fórmula al momento de derivar funciones trigonométricas inversas. Si nos piden ahora derivar la función que está aquí del lado derecho, que es y igual a la arco tangente a la menos 1, podemos proceder de la misma forma. Nosotros de aquí sabemos entonces que esta tiene su cambio, ¿sí? La tangente inversa está aquí y la pasamos del otro lado, aplica como tangente normal. Entonces pondría yo tangente de y igual a x, lo que queda del lado derecho. De aquí también sabemos que las condiciones van a ser las mismas, es decir, el ángulo y va a estar mayor a 0 y también va a tener un periodo de duración entre menos pi, o mejor dicho, sí, entre menos pi hasta pi medios, menos pi medios a pi medios. Entonces nosotros podemos proceder exactamente de la misma forma. Aplicamos derivación implícita y nos queda derivada de la tangente de y sería la secante cuadrada. Entonces sería secante cuadrada de y igual a derivada de x, pues es 1. Ahí está. Ahora despejamos y', ya que me interesa una derivada con respecto a y. Sería secante cuadrada de y, así. Ahora vamos a recurrir a una identidad trigonométrica, tal como lo hicimos aquí. La identidad trigonométrica que me relaciona la tangente y la secante es la siguiente. En este caso nos quedaría que la tangente cuadrada, bueno, perdón, la secante es aquí. Aquí es la secante cuadrada de una función y, esto es igual a 1 más la tangente cuadrada de la función y. Entonces podemos emplear esa identidad para sustituirla aquí. Entonces me queda y', esto es igual a 1, entre, y en lugar de poner secante cuadrada, ponemos 1 más tangente cuadrada. 1 más tangente cuadrada de y. Ahí está. Ahora vamos a retornar en base a las características del problema inicial. Acá en lugar de poner y', sabemos que esto es derivada de y con respecto a x. Entonces pondríamos derivada con respecto a x de la función y, pero aquí mi función y, ¿quién es? Pues mi función y inicialmente era tangente inversa. Entonces puedo poner tangente inversa de x, de x, ahí está. ¿Esto a qué es igual? Sería a 1 entre 1 más tangente cuadrada. Pero ya no tengo que poner tangente cuadrada, retornamos el valor. Si la tangente de y es x, pero en lugar de x ahora es tangente cuadrada y acá está elevada al cuadrado, entonces si tangente equivale a x, pondría yo x, pero como está al cuadrado tendría que poner x cuadrada. Y recordar que como arriba el 1 se derivó con respecto a x, puedo poner también diferencial x. Para tener una fórmula más general, más agrupada de lo que viene siendo estas derivaciones. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es deducir las dos fórmulas de las dos derivadas de funciones trigonométricas inversas. Ahora, al aplicar la fórmula a un ejercicio práctico, tenemos y igual a 1 sobre seno inverso de x. Entonces, acá hay que identificar que si yo quiero derivar esta función, puedo hacerla por la regla del cociente, ya que tenemos acá un cociente, o también puedo hacer una estrategia siguiente, que sería, como no tengo nada arriba, es decir, no tengo otra función que dependa de x, la función de abajo, como hemos visto en varios ejercicios de regla de la cadena, podemos subirlo de tal manera que nos quede lo siguiente. Seno inverso de x, aquí hay que escribirlo nada más de manera correcta, y todo esto estaría a la menos 1.
Ojo, no hay que confundir los exponentes. Este significa seno inverso o arcoseno, y este sí significa un exponente a la menos 1. Ahora con esto podemos usar regla de la cadena. Regla de la cadena sería el menos 1 que pasa multiplicando, entonces sería menos 1 por la función y disminuimos el grado de una unidad, entonces me quedaría menos 1 menos 1. Esto me quedaría un exponente ya de menos 2, multiplicando a la derivada de lo que está adentro en la función. Ahora, ¿cuál es esa derivada? Pues esta derivada la tenemos justo aquí. Entonces puedo sustituirla, así como viene. Entonces sería 1 entre 1 menos x cuadrada. Ahí está. Y ahora nada más sería cuestión de hacer operaciones y ordenar. Es decir, menos 1 por 1 me queda menos 1 como general. Y este seno inverso de x a la menos 2 tengo que regresarlo en la parte de abajo para cambiar el exponente a positivo. Entonces me quedaría así. Seno inverso de x al cuadrado, ya con exponente positivo. Y la raíz pues está abajo, entonces lo puedo seguir dejando abajo. 1 menos x cuadrado. Y ahí está. Con esto tenemos ahora sí nuestro resultado de manera ordenada.